Es muy raro que el hombre se quede con los hijos. Normalmente nos quedamos nosotras las mujeres y ellos lo ven cada 15 días. Sí, es una acción de venganza. Me dejaste, estás con otra, voy a hacer esto, nada más para molestarte. Hello, mis amores. Hoy estamos en un nuevo episodio de Carcajadas Traumáticas, como siempre, con nuestro doc psiquiatra Andrés y nuestra psicóloga Edelsi, y una nueva invitada, abogada, pero que se presente ella. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Litsi Muñoz, soy abogada egresada de la Universidad Libre de Barranquilla. He tenido la oportunidad de trabajar en distintas entidades como la Defensoría del Pueblo, con la Ruta de Género y también prácticas en el bienestar familiar. Así que hoy me invitaron y estoy aquí esperando a ver con qué me van a salir aquí. Pues vamos a salir con el trauma de los hombres. Porque hoy Carcajadas Traumáticas vamos a tocar un tema que es el uso de los hijos para alcanzar un fin. Y Liz, una pregunta. Desde el derecho yo tengo una controversia, o desde el campo social. Es cierto que tenemos que tener en cuenta que el género femenino hay que tenerle un interés especial diferente al género masculino en cuanto a lo que tiene que ver con ser padre y madre de hijos. Sí, claro. Realmente ese desarrollo conceptual es algo que apenas tiene como 2 años. Y es distinto porque antes ese tipo de esa desigualdad en las relaciones de poder que había entre el madre y la padre con respecto a sus hijos solo se encuadraba en el ámbito de la violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? Que en la violencia intrafamiliar el sujeto activo, el que ejerce esa violencia, puede ser tanto la madre como el padre. Sin embargo, cuando se empezó a desarrollar a través de una sentencia de tutela el concepto de violencia vicaria, que se aleja cada vez más del síndrome de la alienación parental, dice que el único que puede ejercer esa violencia es el hombre. El único que puede ser sujeto activo de esa violencia es el hombre, y quienes se ven afectados son solo la mujer y los niños, que es completamente distinto. Ustedes deben saber, que son profesionales de la salud, que este desarrollo conceptual científicamente viene de la psicología y de la psiquiatría. Sin embargo, el derecho lo que hace es como que extrapolar esos conceptos y acomodarlos a lo que se sobreentiende como perspectiva de género en la aplicación del derecho. En ese sentido, no estoy diciendo que esté de acuerdo con eso, pero para proteger a la mujer y su posición desfavorable a lo largo de la historia en la relación de poder que implica la familia o el matrimonio. Bueno, mira, yo soy de las personas que piensan en la igualdad o cree en la igualdad de género. Tú mencionaste la violencia vicaria, y el concepto que tú nos das de violencia vicaria es cuando el padre, género masculino, ejerce un tipo de manipulación al hijo contra su madre. Es así, ¿verdad? Sí, el objetivo principal es afectar a la madre, pero el hijo es el medio, como dijeron al principio. El instrumento. Exactamente. Que son los hijos. Yo me pregunto, o sea, yo estuve investigando y mi concepto ahí dice que la violencia vicaria termina ya cuando es un crimen hacia el hijo, porque el hombre busca tanto afectar a la mujer que termina matando al niño. Eso es. Pero que una persona manipule, pues los dos pueden manipular, tanto el hombre como la mujer. O sea, ¿en qué punto sí es violencia vicaria y en qué punto no es violencia vicaria? Porque es que el hombre puede ejercer una manipulación, pero es que la mujer también ejerce una manipulación, o puede ejercer una manipulación del hijo hacia el padre. Entonces, ¿en qué momento se diferencia eso? O sea, desde un punto objetivo, la única diferencia que hay en términos legales es que sea hombre el que ejerza la violencia. Pero nosotros sabemos aquí que la violencia como tal no distingue de género. La violencia se manifiesta de quien sea y para donde sea.
ese realmente es el debate que hay actualmente en el ámbito jurídico, en las altas cortes, porque dicen, ¿cómo es posible que vamos a determinar simplemente que porque sea hombre consecuencias jurídicas más graves para una violencia que también ejercen las mujeres? De hecho, hay muchas situaciones de falsa denuncia de delitos sexuales por parte de madres que lo único que quieren es quitarle la custodia o irse a otro país. Ponen la denuncia y entonces, como el ordenamiento jurídico está tan saturado, los procesos son muy lentos, entre el tiempo en el que llega la noticia criminal y ella planea su viaje, ella se puede ir perfectamente, y como son delitos, porque hay un interés superior del menor que implica que de una orden de captura, y si es menor de 14, más rápido todavía. Entonces se va del país con su niña y ese era su único objetivo, y la otra persona pues queda aquí en una cárcel. No te cuento la situación de las cárceles porque es súper tenaz. Entonces, la única distinción legal que me parece discriminatoria como tal para el género masculino, porque incluso ellos son víctimas constantemente, y me atrevería yo a decir aquí inocentemente que hasta más, porque aquí en Colombia la custodia, aunque sea compartida, prevalece el cuidado de la mujer frente a los A niños. eso yo me iba. Es que una de las cosas que me parece como tan ilógica es que, por ejemplo, normalmente es muy raro que el hombre se quede con los hijos. Normalmente nos quedamos nosotras las mujeres y ellos lo ven cada 15 días. Porque, a ver, si yo quiero, lo puede ver cada 15 días, si no, yo me pongo de acuerdo y se puede ver en la semana, no sé qué, pero legalmente yo puedo poner cada 15 días, perfecto, y no lo ves en la semana. ¿Qué violencia puede ejercer un padre hacia un hijo, o cómo tú manipulas a un hijo que ves prácticamente 2 días, día y medio, versus la mamá que está constantemente ahí? No me parece que ahí se ejercería una violencia vicaria. Estoy viendo también gente que dice, no, es que la violencia vicaria comenzó desde que nosotros estamos pareja, porque yo daba una orden y de pronto, que pienso que es algo normal que a veces pasa con las parejas, y que nosotros hijos, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, me acomodaba el que más me convenía. Sí, claro. Mi mamá decía no sale, y mi papá de pronto decía sí, o bajo ciertas condiciones, y yo me acomodaba. Cuando quería, yo le decía caso a mi papá, cuando era. Entonces comienzan a trascender esas pequeñas cosas, porque yo cuando leí decía, bueno, ya termina, ya digo, ya algo psicológico, cuando termina que un hombre pues mata a su hijo, ya eso es como que el peor escenario. El peor escenario. Pero es que hay escenarios que realmente tú dices, sí es violencia, sí puede, o sea, y cómo las leyes protegen. Yo sé que nosotras las mujeres en algún momento fuimos bastante vulnerables en ciertas cosas, pero ya en esta época donde ya las mujeres tenemos voz, ya hablamos, ya decimos cosas, o sea, ya no era antes como que estábamos reprimidas, no podíamos. Entonces sucede lo que tú dices, o sea, yo puedo inventar cierta cantidad de cosas, que pasa muchas veces. ¿Por qué? Mira, yo en el 80% de las personas que yo escucho que se divorcian, y el papá no corresponde, sino que no corresponde económicamente con lo que a mí me parece. La mujer normalmente manipula las visitas porque no está dando económicamente lo que yo creo. Normalmente pasa eso, y ahí hay un tipo de violencia contra los hombres. ¿Por qué no hay tanta denuncia de los hombres ante esa situación? O si las hay y no las publican, no sé qué pasa. Bueno, normalmente ya esto es un tema cultural, y voy a traer una idea que a veces es difícil de comprender, y es que el machismo también afecta a los hombres. Entonces, son pocas las denuncias de hombres sobre violencia intrafamiliar, son pocas las denuncias de hombres frente a delitos sexuales, pero por la carga ideológica que ellos tienen de que soy un hombre, a mí me pasan estas cosas, o yo cómo voy a ser capaz de decir a viva voz que yo soy maltratado por una mujer. Es una situación de vergüenza para ellos, porque según históricamente hemos sido la parte débil, y ellos jamás se van a permitir
De pronto no lo crean así, pero jamás van a permitir que otro diga. Bueno, tú acabas de decir algo importante y tú estás hablando bajo tu título, bajo lo que tú, la experiencia de abogado, pero ellos que tienen esta experiencia que dice ella a través del machismo, que el machismo también los afecta a ustedes, más que tú eres hombre, el machismo los afecta a ustedes y no son capaces de alzar la mano y decir, me está pasando esto, o estoy siendo maltratado o violentado por una mujer de cierto aspecto, no de golpe, porque de pronto a veces las mujeres no actuamos a través de un golpe, porque nosotros somos más débiles que ustedes en la parte física, pero sí de pronto en la parte emocional podemos atacar de mejor manera. Manipular. Sí, nosotros las mujeres somos manipuladoras por nacimiento. Totalmente. Yo lo que veo desde el punto de vista un poco de la experiencia en general es que ustedes acaban de mencionar dos conceptos importantes. Uno, la ideología desde el punto de vista histórico. Entonces, es una cosa controversial porque cuando uno ve la estadística, entonces uno dice que hay una minoría, ¿cierto?, de violencia sobre el hombre, que no se protege, o sea, de una mujer contra el hombre, que a través de diferentes situaciones, al parecer, uno ve los estudios que han intentado hacer, principalmente en el derecho, y estaba mirando varias revisiones de universidades, y está la parte que tú dices de la vergüenza y todo este tipo de cosas. Pero si somos una minoría que está siendo afectada, porque no tenemos una protección de derechos como minoría como tal? Digamos, es como la pregunta que uno intenta hacerse. Segundo, hay un gran problema, porque como en el mismo mecanismo que se utiliza de protección especial, entonces si yo manifiesto posiblemente que estoy siendo maltratado por la mujer, como hay un desnivel en el derecho, porque es una población especial que tiene que ser cuidada, entonces el primero que llega, o sea, yo digo, estoy siendo maltratado por la mujer utilizaría su sistema enseguida, no, es que la maltratada soy yo y por eso es que yo me defiendo o yo lo que no me dejo, ¿no? Y empieza a utilizar ese círculo conversacional de que yo tengo más derecho que tú. ¿Sí me explico? Porque a mí me van a creer más que a ti desde el punto de vista jurisdiccional. Independiente, como acabas de decir, posiblemente, si a mí me dicen, te voy a mandar a la cárcel, me mandan enseguida mientras pasa el proceso, pues sí, chévere que en 5 o 6 años digan que a lo mejor soy inocente y demás. ¿Sí me explico? Pero pasa lo contrario, que si yo digo, oye mujer, tú has sido violenta conmigo, enseguida también yo me llevo a mi hijo al otro lado. No, o sea, la realidad fáctica no es así, porque es que... ¿Ves? Perdona, Liz, pero eso es a lo que yo me refiero. Entonces es una situación de poder. Es lo que nos encanta dar del empoderamiento femenino y todo ese rollo. También tiene una distorsión que conlleva que socialmente tengamos una afectación. Sí. Tú hablas de la alienación parental, ¿te acuerdas? Estábamos hablando como detrás de cámara de eso. Decía como que había que definir los dos conceptos porque en realidad sí tienen una asociación de los conceptos, pero no son lo mismo. Como decir, la violencia vicaria es ejercida sobre el hombre, sobre la mujer, o sea, la mamá, que instrumenta al hijo, porque ese es su camino, para poder dañar a la mujer. Y la violencia parental es que cualquiera de los dos, ¿verdad?, instrumenta al hijo y hace un daño y una afectación psicológica, emocional sobre el hijo, sin importar, el fin es hacerse daño uno con el otro. Entonces, dentro de esa definición y esa diferencia, también podemos decir de que se está olvidando el daño psicológico que se le hace a esos hijos dentro de el ejercicio de la violencia vicaria, porque se sufre daño psicológico, este niño a nivel de que se le daña el concepto que tiene de su padre o de su madre. También se le daña esta parte en la que él ya no ve un vínculo seguro hacia la madre o el padre. ¿Dañado por quién? Por la persona que ejerce la violencia vicaria. Entonces se nos está olvidando la parte importante y fundamental que son los niños. Bueno, y en la ley
y en la ley se tiene en cuenta a los niños y cómo se tiene en cuenta, porque tú hablaste de yo como mujer me voy a quejar y voy a decir me está pasando esto, este hombre está manipulando a mi hijo viene desobediente, mi hijo no quiere ningún contacto conmigo, mi hijo esto. ¿Cuándo entra el niño que es el afectado real? Porque como dice aquí la psicóloga, él es el afectado real. ¿En qué momento entra la ley a ustedes? Porque mira lo que tú dijiste. Como mujer, ella puede decir lo que sea y enseguida se puede ir y llevar a su hijo. ¿Sí me entiendo? O sea, ¿por qué no hacen como, espérate aquí, hay que analizar o mirar cómo metemos al niño para ver qué tan real, porque yo creo que en la parte psicóloga es más fácil cuando entra el niño y comienzan a hacerle pruebas psicológicas, Sí, no sé, digo yo. lo primero es que se aborda sobre una entrevista, ¿no? Sobre lo que manifiesta. Pero eso sí sucede en las leyes o qué proceso hay que hacer para que llegue a eso. Cuando llega la primera denuncia o la noticia criminal, bueno, se piden órdenes de captura, pero antes hay un trámite administrativo de restablecimiento del derecho del menor. Entonces ahí entran toda una comunidad de funcionarios que son expertos, psicólogos, psiquiatras, también trabajadores sociales que van y hacen visitas, todo como para buscar qué es lo que de verdad está sucediendo con respecto al menor y cómo se le pueden restablecer esos derechos de manera inmediata. Porque está en una situación de vulnerabilidad dentro de su propio hogar. Entonces, eso es lo primero que sucede. Ya lo demás, el proceso penal es mucho más largo, mucho más contencioso. Es también en ocasiones revictimizante para el menor. Y eso es de lo que más se habla en, por ejemplo, el entorno del bienestar, que como decía la autora, los niños a esa edad o en el tiempo de que estén 9, de la adolescencia, ellos no tendrían que por qué tener esa carga y entonces son niños que empiezan a sentirse culpables porque la carga de la no negociación, del no el diálogo de sus padres, o de las emociones de sus padres. La cargan ellos, entonces, mis papás no se quieren por mi culpa, o sea, cuando uno ve entrevistas o cuando yo tengo la oportunidad de ver los expedientes, es como que wow, o sea, estos dos no saben ni qué quieren hacer con su vida entre ellos dos, pero el que está sufriendo yo digo que una marca para el resto de su vida es el menor. Y no importa si entra el bienestar, no importa si entra la defensa, o sea, no importa a qué clase de profesionales idóneos tenga acceso el menor. Su familia es la que está Ya completamente. Exactamente, entonces ahí, como en el caso de lo que sí es un delito aquí en Colombia, la violencia intrafamiliar sí es un delito, la violencia vicaria no. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que en la violencia intrafamiliar el bien jurídico tutelado es la unidad familiar. ¿Dónde queda la unidad familiar ahí? O sea, ya está completamente destruida, no importa lo que pase penalmente o cómo se resuelva el trámite administrativo ante el bienestar, ya es algo de lo que, o sea, se me escapan las palabras para poder describir cuando uno vaya y tiene acceso a ver este tipo de situaciones desde afuera incluso con un poco de soberbia, pero es bastante complejo y los abogados nos quedamos cortos porque no tenemos el tacto humano suficiente para entender, para ponernos en los zapatos de cualquiera de las partes del proceso. Tienen muchos casos en los que ustedes se dan cuenta que realmente la persona está mintiendo, o sea, te sorprende que la mujer está mintiendo, pues estamos hablando de la violencia vicaria. Entonces, te sorprendería porque ya es, no quiero sonar ni clasista ni nada de eso, pero en cierta población de determinado contexto socioeconómico es una acción de venganza. Me dejaste, estás con otra, voy a hacer esto, nada más para molestarte. ¿Por qué? Porque ahí hay un sistema donde se recogen todas, no las sentencias ni condenas, todas las personas que están denunciadas, aunque todavía no se ha desvirtuado su presunción de inocencia. Tú buscas con la cédula la fecha de expedición si está denunciado por violencia intrafamiliar o por delitos sexuales. Y eso es un radar que hacen todas las empresas antes de contratar a alguien. Y así no hayas adelantado el proceso, ya con eso ya no te dejan trabajar. No te contratan en ningún lado, simplemente porque hay muchos casos donde son mujeres que simplemente no aceptan
que se terminó un vínculo afectivo con una persona o no aceptan que esa persona haga su vida con otra persona y como no sé si es por ignorancia o porque no tienen acceso a, ya para eso están ustedes y la terapia, una regulación emocional. Sí, porque doctora, no es tanto de la no educación o la falta de conocimiento, total. porque yo he visto y yo he conocido muchas o sea, de cuánto diploma y de cuánta preparación, y en realidad, o sea, sí, actúan igual y hasta peor. O sea, digo yo Entonces que- esa afectación es psicológica. Sí, es Lo que pasa es que principalmente los rasgos impulsivos, ¿sí? Son los que conllevan mucho a este tipo de situaciones, porque si nos ponemos a pensar cuando hablamos de venganza, lo que estamos usando como emocionalidad es la rabia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es una rabia explosiva, digamos, el sistema de pensamiento es tremendamente, por eso a veces decimos, estamos cegados por la rabia. Pero lo que sucede es que las emociones tienen un concepto momentáneo. Voy a inventarme yo cualquier cosa. Miércoles te puse la denuncia. Porque, no sé, estoy molesta porque tiene uno, tiene otra o me dejó por las razones que sea. La cuestión aquí además es la continuidad de la misma. ¿Sí me explico? Pasa una semana, pasa 6 meses, pasa un año. Oye, cuando tú te pones a pensar, oye, la persona definitivamente está perpetuando la molestia, es cuando yo sí considero lo que te estás diciendo, que entre otros debe tener un concepto alrededor de buscar un proceso hasta terapéutico o de apoyo emocional. Pero lo que sucede y lo que uno encuentra normalmente es que yo empiezo a rodearme de personas apoyadoras de mi complejo emocional. ¿Sí me explico? Es decir, entonces yo me pongo a buscar, a ver, mujeres violentadas, entonces encuentro 10 que me apoyan la idea. Grupo y no sé qué cosa, entonces busco como por aquí por acá para que mi idea al final se concrete y se siga perpetuando. Por eso el mal uso del poder. Pero lo que yo quiero decir es, ¿cómo es posible? O sea, yo lo puedo entender de la psiquiatría, pero es como para que me entiendas el concepto al que quiero llegar. ¿Cómo te llevas a los hijos por delante? Es decir, las relaciones, así sean malas, al pensarse alrededor de los hijos, dice, no nos vamos a ver, no nos vamos a comunicar posiblemente mucho, ¿sí? Pero hay situaciones donde los hijos hacen parte de un centro, es a lo que yo voy. Entonces yo no puedo creer, o sí lo puedo entender. No, explícamelo dentro de la psiquiatría, porque yo te voy a decir algo. Para mi concepto o sea, yo entiendo la rabia, yo entiendo el dolor, yo entiendo la frustración como mujer, a todos en algún momento nos dejaron pero involucrar a tus hijos, a los seres que tú más quieres, que se supone que tú eres el cuidador, se supone que son los que más quieres, ¿entiendes? O sea, explícame dentro de la psiquiatría, porque créeme que como humano no lo voy a entender. Es fácil de explicar. Es fácil de explicar. Si yo estoy montando como padre o madre, mi situación a través de una posible ideación de víctima, o sea, esto es como cuando tú ya montas un avatar en Instagram o en redes sociales, tú no vas a querer salir del avatar. Si tú dices que la mejor venta que yo puedo hacer en la vida, es decir, que este perfume es el mejor, puede ser el más malo, pero me voy a sostener ahí. Y ustedes tres llegan y dicen, yo quiero comprarte el perfume, es el mejor de todos, es el mejor de todos. Tú sabes que es el peor. No, pero tú estás explicando cómo actúa. No. Cuando tú vendes una imagen, exacto, a través de una sistema, oye, ven acá, yo te hago una pregunta fácil a las tres. Si ustedes hacen una denuncia falsa y después vamos a suponer que dicen, bueno, es que sí, me equivoqué, era una denuncia falsa, imagínate el castillo de naipes de apoyadores abajo. Espérate, volvemos a lo mismo, es que yo puedo tener la rabia contigo y yo puedo arremeter contra ti, porque tú eres mi objetivo, ¿verdad? Y yo puedo buscarte la caída donde sea, pero no tengo que involucrar a mis hijos, porque es que también son míos, no son tuyos nada solamente, son míos. Y más como una madre cuidadora. Entonces tú lo que estás, o sea, la idea que tú estás vendiendo, o lo que yo te estoy entendiendo, y es claro, pero no me estás no me estás cambiando, como que yo tengo que entender a esa persona, porque lo que me quieres decir es, yo voy a seguir con la mentira,
Y está bien, tú puedes seguir con una mentira porque tú eres o sea, ya comenzaste con una mentira, tienes que seguir con la mentira. Mi perfume es el mejor, es pachulí, es malo, es no sé qué, pero para mí es el mejor y yo sigo que es el mejor. Ya. Pero de ahí a que vayas a contrabandear, de ahí a que vayas a hacer ciertas cosas es totalmente diferente. ¿Qué tiene que ver A con B? Si Porque son todo lo que hijos? mantengas, ¿cómo mantienes tú un sistema de violencia? En la actuación. Sí, pero ¿por qué con los hijos? Es lo que yo estoy, o sea, vuelvo y te Porque digo, cuando te vienes a dar cuenta que ya manda el de la moto, manda el de la moto que te dé la malera, lo que sea, pero metes a tus hijos, que te atrapen, a que no sé, Porque no cuando... tienes idea, hay tantas cosas, pero los hijos, no, Sí. Y los hijos, te voy a repetir, porque como estamos hablando de un sistema de violencia, ¿cierto? Pongámosle nombre, vicario, no vicario, hombre, mujer, mujer, hombre. Liz acaba de decir, hay un sistema que se llama familia. De por sí, ellos van a estar involucrados. Ellos van a estar involucrados porque un divorcio, una separación, una pelea de pareja, una violencia intrafamiliar, ya involucraste a los pelados. Pero todos los seres humanos somos de bandos. O sea, todos siempre vamos a querer estar mejor que el otro. ¿Sí? Si tú haces en este caso una propuesta desde el derecho de que pueda hacer una denuncia de X o Y ante este individuo, ¿sí? Pues de por sí también ya estás involucrando a tu núcleo primario. La pregunta es, ¿cómo después de la historia, llámese dentro de la denuncia o incluso socialmente con tus amigos, con la gente que los rodeaba a ambos, etcétera, etcétera? La pregunta es, ¿te vas a salir de ahí? ¿Tú te imaginas donde yo diga, miércoles, todo fue un montaje, todo lo que hice fue algo, se me fueron las luces? Te sorprendería la cantidad de que sí sucede constantemente todo el tiempo, porque ya llega un punto en donde la fiscalía ya es tan evidente en sus actos urgentes y se da cuenta del panorama, porque eso sí no lo voy a defender hasta las últimas, puede ser lento y todo, pero todo cae por su propio peso, se dan cuenta de todo, interceptan llamadas, así investigaciones de campo, lo que sea, y cuando ya llega, por ejemplo, el fiscal que le tocó el proceso y habla con la mujer y la siente y le dice, es una falsa denuncia. O te desistes como creyente, o ahora todo el peso del ordenamiento jurídico y fiscal se va a ir en contra de ti, porque la falsa denuncia también es un delito grave. Entonces la mayoría se desiste de la denuncia y hacen un acuerdo de no volver a hacerlo, incluso buscan la manera de reparar, ya bien sea simbólica o socialmente, a la persona que falsamente denunciaron, pero te sorprendería la cantidad de pero gente eso que... pasa, al final del proceso. No, ni siquiera. Escúchame, eso pasa también al hombre, o sea, si a ver, la afectada soy yo como mujer y yo fui la que mentí, a mí me dan el derecho de yo retractarme. Pero si fuera un hombre que estuviera remetiendo contra mí, él también tiene la oportunidad de retractarse o va preso. No es un derecho, no es un derecho de retractarse, no es un derecho de son oportunidades procesales cuando la fiscalía va aumentando el valor de verdad que tiene, porque primero infiere, después es probable y después no queda duda. Entonces en ese tiempo y en esas etapas del proceso, evidentemente con toda la tecnología, con toda la experiencia que tiene la fiscalía en ese tipo de situaciones, se da cuenta antes de que acabe el proceso, antes de que acusen, incluso en indagatoria. Entonces los arrepentimientos son un montón, incluso donde más se ve es en situaciones de violencia intrafamiliar, donde obviamente la mujer fue afectada, fue violentada. Aquí estoy hablando de casos que son verdad, y van los dos, van la pareja, van juntos, ya nos arreglamos, ya estamos bien, ya no queremos seguir con el proceso, y jurídicamente se tuvieron que inventar una manera para que no afectarse a ninguno de los dos. O sea, ya antes tú podías desistir de la denuncia de violencia intrafamiliar, ya ahora lo prohibieron por la cantidad de gente que se arrepentía. Y yo le, pero es que si el bien jurídico tutelado es la unidad familiar, si ellos dos ya están bien, ¿qué tiene que hacer el Estado ahí? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pero yo hago una pregunta, vuelvo a mi punto. Yo estoy internamente y entonces yo digo, los dos vamos a hacer un acuerdo, por etcétera, etcétera, ya me pillaron. ¿Cierto? Me pillaron, es lo que entiendo, vamos a hacer un acuerdo o lo que sea, en cualquiera de sus figuras.
Pero mira que tú dijiste algo al principio también. Si esa denuncia posiblemente aparece en alguna página de algún lado, la persona ya va manchada, por decirlo Sí, de alguna manera. claro. O sea, ya es alguien que es prácticamente mal visto, y yo sé y entiendo perfectamente que en el derecho hay reparación. Es decir, si al final hay una falsa denuncia, yo entre comillas puedo decir, te vas a cada empresa de Barranquilla a decir que eras una falsa denuncia, te estoy inventando yo alguna cosa. O que me ponen un... No importa. La razón a la que voy es la siguiente. Uno confía en el derecho, porque el derecho pues es la vía que nos puede quitar responsabilidades o no de cosas que se hacen. Pero yo a lo que me refiero también es normalmente de que existe un contrapeso social. ¿A qué voy con eso? Vuelvo y repito, tú eres la fiscal, tú eres lo que sea, y digo, no, sí, yo la fiscal, sí, yo tenía mucha rabia, yo quería ahora vengarme, entonces lleguemos a un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero socialmente, esa cuestión es un complique, porque principalmente yo puedo seguir en la misma posición. No, a mí me tocó decir, porque ya llevábamos 5 años, estaba como cansado. Yo puedo hacer otras invenciones, y mucha gente mantiene es el avatar social, porque el avatar jurídico al fin, entre comillas, es medio privado, porque nadie te está preguntando, ¿cómo te fue la fiscalía ayer? O sea, nadie está metido en ese cuento. Pero, y el hijo de madre ese todavía tal cosa. ¿Y te acuerdas cuando te hizo tal vaina? O sigue contando la historia como si fuese la primera vez. Eso es lo que yo me voy, que muchas veces el ámbito social tiene tanto peso, ¿sí?, que incluso a veces confiando en un poder del derecho, que como tú dices, es un proceso que puede ser largo, imagínate 3, 4, 5 años bajo una imagen. Eso es un enredo que para mí también, digamos, siento que es la pregunta que se hizo ahorita. ¿Y por qué los hombres tal cosa? Yo sí creo que posiblemente, y lo vi, como te digo, en cosas como de la Universidad de La Sabana y del Externado, coincidieron muchas tesis sobre el tema y encontraron que ha ido aumentando los casos. Pero lo que sucede es que muchas veces cuando la persona viene y denuncia como hombre, la mujer interpone otro rápidamente como mujer, y por ser hombre, entonces es desestimada, o que por lo menos va siendo engavetada mientras enseguida arranca. O pasa lo que Depende, te voy a decir ella. algo, depende de la situación práctica de la que estemos hablando, porque hay algo, y es que cuando situaciones de violencia intrafamiliar, que son lesiones personales recíprocas, ahí no pasa nada. O sea, ahí los dos pueden ir a quejarse, que el fiscal o el que recibe no les va a prestar atención, porque son recíprocas. De alguna u otra manera se anulan. Ya lo que tú estás planteando es una situación un poco más compleja, que tendría que ver con lupa y detalle y ver qué es lo que sucede, porque cuando se demuestra que son agresiones recíprocas, ya sean físicas o verbales o lo que sea, no hay nada. O sea, ya el derecho dice, esto no es conmigo, si resuelvan allá ustedes, porque los dos ejercieron esa violencia entre los dos. Entonces sería como que muy extenuante para el ordenamiento jurídico y llevar de aquí, entonces tú por qué le pegaste aquí. No. Ya eso es de la esfera privada. Ya ahí el derecho penal, que es la última ratio, se lava las manos, porque y entiendo yo que es lógicamente, se queda en casa. exactamente, ya ahí no se puede hacer nada. Ya cuando, por ejemplo, el grado de lesividad de la violencia, en el que sí, yo reaccioné, pero tu reacción excedió los límites de lo que entendemos como una legítima defensa, ya ahí sí se puede dar ese Bueno, pero rifirrafe y la que ley tú no hablas. entra en algún proceso viendo que, por ejemplo, es que qué pena, y lo voy a decir así, es muy chistoso que tú digas que la ley, pues lo que le importa es la unidad familiar y todo este rollo, y pues ven a dos personas violentas que lo más probable es que tengan hijos, que los hijos estén viendo este cuadro, y como son los dos que se están golpeando, pues diga, arréglense en su casa los golpes, pues el que primero se mate. O sea, tiene un concepto de muerte bastante. Es que son situaciones mi distintas. amor, violencia es igual a terminar muerto. No, pero es que eso es igual terminar a muerto. Por ejemplo, el hombre puede golpear a una mujer de tal manera en que La termina matando. la termina matando. Así sea, que yo reaccione. No, espérate. Así sea que yo reaccione a tu golpe. No, claro que hay situaciones de muerte. Lo que digo es que estamos terminando mucho en muerte. Porque estamos hablando de violencia vicaria, y la violencia vicaria normal, o sea, se supone que esa violencia se saca después de que el hijo tiene que morir
hasta lo último que yo leí, eso se llama La violencia vicaria necesita el fallecimiento del hijo para que sea violencia vicaria. Es un fin, pero no es, o sea, no es total. O sea, la persona, Ajá, no. pero por eso te digo, esa fue mi pregunta, la pregunta que yo le hice a ella. O sea, es necesario que llegue a la muerte o porque yo diga, no, esto y esto. Pero vuelve y dice, eso no es necesariamente una violencia vicaria, sino que simplemente son dos personas que se mantienen en algún punto. Bueno, pero la violencia vicaria hay que llegar al fallecimiento del hijo. A ver, según la sentencia que es como hito del tema y que apenas tiene 2 años, que no es de constitucionalidad, es una sentencia de tutela que desarrolló el tema y la desligó del síndrome de alienación parental. No necesariamente tenemos que llegar al punto de la muerte del menor para estar hablando conceptualmente de violencia vicaria y de comprobarla. Filocidia. Después de eso pasa a la filocidia. Entonces, te estoy diciendo, son, y como lo dije al principio, son conceptos o adecuaciones conceptuales que extrapola el derecho de otras ciencias u otras disciplinas para intentar como que, no sé, encuadrarse en una política criminal global que enfoque a que todo tiene que ir encaminado a la perspectiva de género, porque en términos catizos, en la perspectiva de género en los ordenamientos jurídicos es lo último en guaracha. Entonces, los ordenamientos jurídicos cuyas bases no vienen de esos desarrollos desde un principio, sistemas europeos y no sé qué, entonces aquí lo que nosotros jurídicamente hacemos es acomodar. ¿Y quién acomoda la interpretación de las normas y los instrumentos nacionales e internacionales? Son las altas cortes. La Corte Suprema de Justicia y en últimas la Corte Constitucional, que te dice, ok, nosotros tenemos esto, está pasando en el mundo esto, bueno, aquí lo vamos a aplicar así. Eso es lo que sucede. Eso no tiene no sé cómo llamarlo, no es algo científicamente comprobado. El derecho y los abogados somos mucho de entender el mundo de otra forma. Mi punto no era ese sino que para que no sucedan esas cosas, ¿qué se hace a través de la ley? Que no sea decir, pues de ese puñito allá adentro, como los dos tienen la reacción de ese puñito. O sea, es que no hay una ley que ampare al hombre, no, digo sí, yo que... Es que es distinto, ¿por qué? Porque ¿cuál fue tu razón de llegar a las instancias judiciales? Que tu esposo te estuviera pegando a ti, o que tu esposa te estuviera pegando a ti si eres hombre, o que estás viendo una situación de violencia ejercida frente a un menor. Si son las razones de que es el menor, hay los que tú quieras. El menor hoy en día es la cúspide del ordenamiento jurídico colombiano, pero tiene que evidenciarse. ¿Por qué? Porque si yo voy a él y lo denuncio por lesiones personales, por violencia intrafamiliar, el foco de atención es desvirtuar esas lesiones personales o esa violencia intrafamiliar ejercida sobre mí. Si yo no toco el tema del menor, o sea, no es de oficio que el Estado entre a investigar a ver si se están protegiendo los derechos del menor, a menos en situaciones extremas de indigencia, de que hagan campañas, de que hagan jornadas, pero si no se toca el tema del menor, jamás no pasa nada. Jamás, no se prende el radar. Y espero que ahora sí te respondió tu pregunta. Hay que tocar el tema del menor. Hay que tocar el tema del menor, porque si no se toca, es invisible ante los ojos del Estado, porque tú el Estado le dices por aquí, aquí, así. Exacto, ese es el punto que yo quería, por eso es que yo te decía, o sea, hablamos de las leyes y qué bonito y no sé qué, pero qué triste que cuando se llega a una violencia, ya cuando hay una violencia entre padre y madre, sea que los dos nos estamos agrediendo porque las cosas no están nada bien. Y con lo que yo te digo, normalmente, y en Colombia que las parejas normalmente por lo menos tenemos 1 o 2 hijos en casa, no se prenda ese radar de que hay un menor, de el que está viendo el ejemplo, no, sigan dando puños y cuando ya venga la catástrofe y el rollo, son 5 años y, o sea, no se está haciendo absolutamente nada. Eso es como cuando yo aquel día dije también en un podcast aquí de que, o no me acuerdo en qué podcast lo dije, ya la verdad, de que cuando la mujer es violentada,
y la mujer es violentada y ella coloca la denuncia, sí, pero el foco de la mujer no es por qué es violentada, por qué la mujer acepta la violencia, o sea, por qué no tratamos a la mujer, porque es que va a terminar con ese, pues se va a encontrar con otro que también le dé golpe, va a seguir haciendo la misma elección si no está sana. O sea, si no te interesa sanar realmente a la profundidad, sino que yo digo, a mí me interesa que estén unidos, pero desen golpes, no hay una sanidad total, o sea, no estamos haciendo absolutamente nada. Como ley no estamos haciendo nada. Pero es que ya eso depende como del concepto de ley y de Estado que tú quieras, porque si tú te basas en el principio de la voluntad privada, ahora quieres meter el Estado con todo lo que conlleva todas las esferas de tu intimidad, de tu hogar, no es la idea de el Estado colombiano como está construido, no es la idea. Sí hay una especial protección para el menor, pero tiene que ser rogado, o sea, es como que el Estado no va a indagar. Si a él le dicen, llega aquí, que aquí está pasando algo, hay un niñito encerrado allá, lleva 2 días, los papás le están dando puño, ahí sí, y actúa de manera inmediata. Todas las entidades tienen la obligación, todos los funcionarios tienen la obligación de hacerlo, pero si no se indaga. Por ejemplo, en las entrevistas que se estaban pegando, no he visto el primer fiscal que pregunte, y había un niño ahí. Okay. Solamente en situaciones, no, me tiró un cuchillo y le rozó al niño, y ahí sí entran al restablecimiento del derecho, pero si no se menciona es invisible. Lamentablemente es así. Pues no sé, yo sigo con mi trauma inicial aquí desde este programa Carcajadas Traumáticas, porque en realidad es un tema bastante interesante, lo que está bastante traumatizante. O sea, yo quiero llegar como una conclusión, por más que uno revisa las estadísticas, tuvimos en algún momento en Andrés Sanamente como la charla a través de por qué feminicidio, por ejemplo, que también es un término, y empezaron como a hacer muchos comentarios diciendo, hombre, porque tiene que entender usted que es la violencia, o es una violencia, un homicidio de mujer por ser mujer. Y yo decía, bueno, pero tenemos más casos de homicidio, entonces al hombre lo matan por ser ¿qué? Por ser burro, por ser un ave, por ser un animal, o sea, ¿por qué? Ahí como que, no, pues sí, porque en este mundo tras especies y todo el rollo. Le pregunta, uno le pregunta al animal rastrero, no sé, de pronto, raza inmunda. Pero lo que voy es precisamente que creo que independiente de que los conceptos históricos conlleven hacer cambios en las normatividades, en las leyes, en hacer unas protecciones, ¿sí? Para mí, que estoy por fuera del ámbito del derecho, pero estoy dentro del campo de la salud, ¿sí? La terminología de separarnos, e incluso a través de las leyes de esta manera, yo creo que no nos hace tanto bien. O sea, en esta búsqueda de equilibrios, equidades e igualdades, yo creo que no nos hace tanto bien hacer tantas diferenciaciones colocándoles nombres específicos. O sea que la ley no tiene que tener género. No podría conceptualizarlo desde el derecho porque pues no, obviamente no pertenezco ahí, pero esa sí sería mi pregunta final. Colocar las perspectivas, que no solo estamos hablando desde el género masculino o femenino, sino como en todo el grupo LGTBI+, que también está como metido en este cuento y demás, podríamos definir que el derecho de algún momento posiblemente evolucione hacia ese todos iguales, o consideras que en este momento posiblemente estamos ahí como muy diversificados? No, realmente, a ver, lo que pasa con el tipo penal de feminicidio son 2 cosas. Están las personas dentro del derecho que no estamos de acuerdo y las personas que sí están de acuerdo. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo porque ese tipo de muertes violentas ante una mujer ya estaban tipificadas. O sea, eso es algo meramente circunstancial. No implica que todas las veces que lamentablemente un hombre mate a la mujer se va a dar en las circunstancias que están definidas en ese tipo penal de feminicidio. Eso solamente responde, como te digo, eso es política criminal, eso es populismo punitivo y pues responde a todo este desenvolvimiento de la ideología de género que ya no se queda en el ámbito de la libertad sexual y autopercepción privada, sino que ya es una ideología política
Espérate para ver si estoy entendiendo algo que tú acabas de decir. O sea, si el hombre mata a una mujer es feminicidio, pero no importa, o sea, no necesariamente tiene que ser porque lo ponen así. O sea, si tú te vas a feminicidio es mi pareja y el man era un acosador y el man esto y lo otro y algún día no quería alejarse de mí, yo lo quería dejar y no me dejaba y ya pues me mató porque el man tenía tanta rabia que no me quería dejar y me mató. No necesariamente es por esos casos, o sea, no está tipificado en la ley por esos casos, sino que simplemente pasó por X o por Y motivo la muerte de un hombre o una mujer y lo tipifican como feminicidio. No necesariamente tiene que ser por allí. No siempre, porque es como dije al principio, es circunstancial, es ya de un contexto de violencia generalizada, repetitiva y etcétera, porque son varios. Numeral, lo que yo quiero decir es que ya eso existía. Dentro del tipo penal de homicidio, que es muerte no había, estoy de acuerdo, no había, porque ya existía esos agravantes, esas circunstancias que hacían más gravoso el homicidio, pero no porque fuera mujer, sino por esas circunstancias especiales que hacían más reprochable socialmente, más devalorado el actuar de esa muerte ocasionada hacia otra persona. Entonces, como jurídicamente ya existía, el sacarlo o extraerlo y darle ese enfoque de género solamente responde a populismo punitivo de una ideología política. Más nada. Jurídicamente hablando ya existía, no era necesario. Había un montón de proyectos de leyes que eran más importantes para la situación del país, pero como te digo, es un ámbito ideológico que ya está afectando lo que debería ser lo más neutral, que es lo jurídico. O sea, en lo jurídico nos falta bastante. ¿Qué? En lo jurídico nos falta bastante, o sea, por lo que yo entiendo, Equilibrarlo, ¿no? Yo he escuchado lo contrario, que aquí en Colombia lo jurídico es como, o sea, los que estudian derecho, los que yo he conocido, aman y adoran como la ley, como dices tú, a pesar de que se demora mucho tiempo a veces, es como más que en otros lados, no sé, pues no sé en otros lados cómo sea, pero... yo pienso que al igual que pasa en la salud, lo igual que pasa en el derecho, hay los seres humanos tenemos varias áreas, entre ellos la política, ¿no? Entonces a veces podemos meter política en salud, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, las reformas, uno puede opinar bajo ese sentido, porque uno hace un ámbito social. Bueno, para ir terminando un tema como tan interesante y tan traumático, creería yo, sigo quedando de que existe un desequilibrio todavía en el concepto jurídico, no por mal, no por bien, creo que también, como acabo de mencionar, todo esto es evolutivo, es decir, mañana posiblemente encontraremos otro tipo de cosas en el futuro. Liz, ¿dónde te consultan, dónde te buscan, dónde te llaman para las personas que te están viendo si necesitan este tipo de conocimiento tuyo? Bueno, actualmente la única red social que manejo es Twitter. Síganme por ahí, @peripatético. Tuvimos una discusión importante de peripatético. Solo porque el 99.8% no sabe que es peripatético, búscalo en Google porque nosotros lo hicimos hoy. Sí, porque yo quedé mojosa. ¿Por qué? Ay, no, porque antes de llegar al término de la filosofía aristotélica, estábamos en varias otras cosas. Peripatético, tratábamos de unirlo, buscar cosas que pegaran con eso y yo Perianal. No, Hubo varios. En Twitter me pueden escribir al directo, no doy mi número porque ya me atacan muchos usuarios, así que por Twitter yo sé que vienen de acá, así que ya los atiendo mejor por derecho. Ya saben, @peripatético en Twitter. Alejandra, el tuyo. ¿Por dónde te van a seguir? Tengo muchos. ¿Cuántas redes sociales? Me puedes seguir por TikTok, Instagram, Facebook, todos aparezco como Alejandra-Osorio-Tor, por eso es que no lo doy. Léanlo en la franja que va a salir aquí, perfectamente pueden leerlo. Gracias. Pero quedé traumada. Yo siempre salgo de aquí como con ese sinsabor. Bueno, a mí me encuentran como psicóloga de Delcy en Instagram, como psicóloga de Delcy en TikTok, y ahí pónganse en contacto conmigo para hacer terapia, para poder desvincular a los niños de todas estas cosas, porque en realidad son los más perjudicados.
Andrés Sanamente, doctor Andrés Rosado en las diferentes redes. Es importante este tipo de temas, revisarlo de todas las áreas posibles porque sabemos que es algo del día a día. En realidad, para mí la conclusión es esa también al final. Las familias, por más que se estructuren, posiblemente tenemos que pasar por la época de rabia, sí, pero cuando es perpetua hay que replantear que algo puede estar pasando. La ayuda de profesionales en muchos ámbitos puede hacer posible que cambien esa visión y posiblemente se detengan a pensar, no en estos dos posibles adultos que se están tratando de destruir unos a los otros, sino que en el medio existe una familia o unos hijos que posiblemente no, que es necesario tener a esos padres juntos, aunque no estén conviviendo en el mismo espacio. Chao. Dejen el trauma y ríanse más. Bye.